el doctor y el dibujo maldito. Cuando alguien me habló otra vez del vaso de agua, algo dentro de mí se cerró y volví de golpe a aquel tiempo. No fue un recuerdo amable, fue un golpe frío, de esos que te arrastran hacia abajo. Fue mi infancia en la mina, el polvo en los pulmones, el olor a metal, el sonido sordo de picos y poleas, y yo viéndolo todo desde un rincón pequeño, con las rodillas pegadas al pecho. Mi padre trabajaba en el Rialito y en el Refugio, lugares que el resto del pueblo no mencionaba sin una mezcla de respeto y miedo. Los mineros hablaban en voz baja sobre cosas que no se deberían nombrar. Voces en los túneles que llamaban por nombres que ya no estaban ahí. Pasos que se hundían en la piedra, como si la tierra hiciese suya a quien se atreviera a entrar ahí. La muerte tenía una cadencia baja, constante, con olor a carbón y humedad. En el pueblo había un hombre al que todos llamaban el doctor. Era la excepción, el que vendía unos minutos de calma a cambio de consultas, recetas, inyecciones y palabras serias. Se decía que podía curar infecciones que otros no veían, siempre vestido de blanco, con el delantal sin manchas que lo hiciera parecer demasiado humano, con un maletín de cuero que cerraba como si guardara secretos. A veces, por la noche lo veían salir de la clínica con una linterna, caminando por el pueblo, como si vigilara a alguien invisible. Nos daba confianza, hasta que dejó de dárnosla. Recuerdo la clínica, un cuarto largo y angosto, con paredes de adobe, ventanas altas que dejaban pasar la luz en rayos cortos, y ese olor que mezclaba el alcohol y pastillas con algo más antiguo, algo metálico que se pega a la lengua de la memoria. Mi hermano mayor estaba enfermo, tosía sin parar, y mi madre me llevó con él. Yo tendría 7 años. Tenía miedo de quedarme sola en la casa, así que me aferré a su falda hasta que entramos. Mientras mi hermano era revisado, la hija del doctor, una niña de mi edad, con trenzas y ojos que parecían demasiado serios para su cara, salió a buscarme. Jugamos al escondite en el pasillo, entre puertas que olían a madera vieja. Me gustaba su sonrisa, pero esa vez algo en sus ojos estaba distinto. Una espera, como si quisiera ver algo que no le correspondía. Al esconderme, sentí que el pasillo no era solo un pasillo, era un túnel de respiraciones contenidas. A mi espalda, a veces la madera crujía, con un sonido que no encajaba con la forma de la casa. Cuando la puerta del consultorio se abrió, me acerqué sin pensar, porque la curiosidad es más grande que el miedo cuando eres niña. Y lo vi, el doctor inclinado sobre mi hermano, la luz de la lámpara cayéndole en un ángulo raro. Al principio pensé que era una broma de la luz, una sombra torcida, pero su cara parecía disolverse. No era solo la piel que se arrugara, era como si la carne se hubiera hecho vieja y la pantalla del sol la estuviera derritiendo. La piel se balanceaba en tiras, formando pliegues que se deslizaban hacia el cuello. Cuando parpadeó, sus ojos me parecieron rubíes huecos hundiéndose más hacia adentro, y su boca se abría en gestos que no concluían en palabras. Yo me quedé paralizada, la niña pequeña sin entender cómo se podía deshacer algo vivo frente a mí. ¿Qué le pasó a tu cara?, pregunté antes de que pudiera jugar al silencio. La voz me salió como se sale del fondo de un pozo, pequeña y lejos. El doctor alzó la mirada y sonrió. No fue una sonrisa de sorpresa, fue una sonrisa que parecía haber esperado esa pregunta como un regalo. Caminó hacia mí con lentitud, como si cada paso fuera planeado para que yo lo viera. Sacó un lápiz y un recetario, me lo puso en la mano y me dijo con voz baja: «Dibuja cómo me ves».
Tuve la impresión de que al decirlo, no me pedía un dibujo cualquiera. Me pedía que devolviera algo que él ya sabía que existía. Me sacó de la infancia y me colocó delante de algo que yo no debería entender todavía, la idea de la imagen como presagio. Mi lápiz se movió sin piedad. Dibujé esa cara que no era cara, con la piel colgando en jirones y la boca torcida. Las líneas se hicieron barras y sombras en el papel, y cuando mi madre vio el dibujo, sus manos buscaron reparar algo que no se repara. «Ay, doctor, discúlpela», dijo con la voz apurada de la vergüenza. «Ella ni sabe dibujar». Él se rió, una risa que no llegaba a los ojos. «Tal vez me está viendo como voy a quedar cuando me muera», dijo, con esa ligereza que los adultos usan para disfrazar lo que temen. Sonreíste porque no supe qué más hacer, pero algo se quedó en mi pecho como una piedra. Esa noche, en mi cama, la pesadilla me encontró con más fuerza que la memoria. Soñé con pasillos que no terminaban, con puertas que se abrían a habitaciones donde el tiempo se pegaba en las paredes. El doctor estaba al final de todos esos pasillos, y su rostro chorreaba como cera. Su risa se mezclaba con el goteo de algo viscoso. Se agachaba y me susurraba: «Ya sabes cómo voy a terminar». Al principio, pensé que era la mente de una niña, que el miedo era cosa del momento, pero los sueños se hicieron reales con el paso de los días. Lo veía en las ventanas, en los espejos empañados, después del baño, a veces en el reflejo de la olla de la cocina. Se acercaba cuando menos lo esperaba. Una noche, desperté al sentir algo frío en la nuca. No había nadie, pero sobre la almohada, la tela estaba húmeda, con un olor a metal oxidado, a la sangre que se anuncia. Pasaron días en los que el pueblo parecía consumirse en un murmullo. La gente hablaba de lluvias venideras, de ríos que subirían. Un día, mi padre llegó a casa y me dijo con una voz casual que no le pertenecía, que había visto al doctor en su jeep. Lo acompañó por un tramo, conversaron de las minas y en un momento el doctor sacó el papel donde había guardado mi dibujo. «Mira», dijo a mi padre con una carcajada que no hizo un ruido alegre, «así voy a quedar cuando me muera». Mi padre y madre rieron y cambiaron rápidamente de tema. Los adultos son expertos en ocultar la incomodidad bajo la costumbre, pero mi pecho se apretó como un puño. Lo que para ellos era una broma, para mí era un aviso. La lluvia llegó. No fue llovizna de feria, fue un agua que venía de lo alto con furia. El río se llenó de ramas, de barro y de troncos. Aquella noche el pueblo se cerró como una concha. Las calles quedaron vacías, salvo por los hombres que fueron a asegurar herramientas y por las mujeres que barrían el porche con manos temblorosas. El doctor intentó atravesar el vado con su jeep. Lo supe por rumores. Que lo vi, que la corriente lo volteó, que gritó. La corriente se traga a quien piensa que puede luchar con la furia del agua. Su vehículo fue arrastrado como un juguete. Fue una mancha de metal que fue llevada por la garganta líquida del río. Lo encontraron 3 días después, varado entre ramas, con la ropa hecha jirones. ¿Y su cara? Su cara fue algo que nadie quería ver porque obligaba a cerrar los ojos y volver a mirar. El parabrisas había sido una hoja afilada en algún momento del episodio, y la realidad había hecho el trabajo que mi lápiz había anticipado. Un corte limpio, un desgarro que dejó la piel colgando como una cortina. La carne, que había sido rostro, pendía sobre el pecho, doblada y mojada, y la sangre había secado en patrones que parecían mapas. Mi padre vino a casa con los guantes llenos de barro, las uñas teñidas de rojo.
y al verme con los ojos grandes dijo con voz rota: «Tu dibujo era igual». A partir de ese día, la gente del pueblo cambió su forma de mirar las cosas. Los murmullos se volvieron rezos. Unos encendieron velas en las esquinas, otros dejaron ofrendas junto a la puerta de la clínica. La hija del doctor dejó de jugar en el pasillo. La vi una sola vez más, vestida de luto, con la mirada más profunda y vacía que cualquier niña. Para mí, la cosa no quedó ahí. Ver un cadáver es ver el final. Verlo como aquello que habías imaginado es ver que alguien leyó tu pensamiento y lo volvió real. Por las noches, siento la presión de la hoja de papel en mi mano, como si todavía tuviera el contorno de su cara. A veces me sorprendo a mí misma, dibujando sin querer líneas que imitan el desliz de la piel, sombras que tiran los ojos hacia abajo. Y hay pequeñas cosas que no puedo explicar. Las noches en que escucho un goteo que no está, como de cera que cae. Los sueños en el que el doctor se me acerca con una bandeja y sobre ella coloca una máscara hecha de su propia piel. Los susurros que me llaman por mi nombre cuando la casa está en silencio. Una vez me desperté con los dedos fríos sobre la cara. Los llevé a la luz de la lámpara y no había una huella en la almohada, solo olor al metal y al alcohol, y el dibujo tendido sobre la mesa como una herencia que no pedí. Crecí intentando esconder aquello. A la escuela iba, y era una más, pero sabía que cuando dibujaba, no lo hacía solo por gusto. Dibujaba para vaciar algo que me quemaba por dentro. Dibujaba para empujar lejos por un rato la imagen de la piel colgando, pero hay imágenes que no se van, se anidan. Con los años, aprendí a caminar de noche sin mirar a las ventanas. Evité las calles donde sabía que las sombras se juntaban. Evité la clínica y sin embargo el recuerdo no se quedaba en la puerta. Entró conmigo, se instaló en la piel de mis manos. Cuando me llegan cartas, cuando alguien sopla las velas, cuando la lluvia golpea fuerte, la imagen vuelve y se alarga. Me pongo a mirar la ventana y me pregunto si estoy viendo la vida o un retazo que se deshilacha. A veces pienso si el doctor solo fue un hombre que murió en el agua, víctima de la furia natural. Otras veces creo que en ese pueblo la frontera entre la imagen y la carne es demasiado frágil. Tal vez en ciertos lugares las cosas se repiten primero en el pensamiento y después en la realidad. Tal vez los sueños son puertas y hay quienes las abren sin saberlo. Hace no mucho, en una noche sin luna, dibujé otra vez. No quise hacerlo, pero la mano respondió. Mi lápiz trazó una boca especialmente distorsionada, líneas que no pertenecen a un rostro humano. Cuando levanté la mirada, sentí la presencia como una sombra al final del pasillo, muy cerca, y una voz, o el recuerdo de una voz me preguntó sin ruido: ¿quieres volver a dibujarme? No respondí, pero la pregunta quedó colgando en el aire, como la piel en el cadáver del doctor. Inevitable, pegajosa, grotesca. Me levanté, apagué la lámpara y fui a la cocina. En el fregadero, el agua corría normal. Me incliné, miré el espejo y por un segundo cruel vi algo que no era yo. Un pliegue de piel donde no debería, una sombra que se movía contra luz. Desde entonces he aprendido a no dar la espalda a la noche. He aprendido a escuchar que cuando el viento trae una línea de sonido, podría ser un susurro o podría ser el rumor del río. A veces me digo que soy cobarde, otras veces me digo que la memoria no miente. La última vez que volví al pueblo, la clínica ya no estaba abierta. La hija del doctor se fue con su abuela. La gente mira hacia otro lado cuando pasas por el vado. Nadie quiere pensar en lo que vimos, porque nombrarlo es invocarlo de nuevo. Pero yo sé que hubo un instante en que un dibujo y la carne se encontraron y decidieron que la muerte podía ponerse una cara de papel y andar libre. Todavía cuando sostengo un lápiz, siento que algo respira detrás de mi cuello. Y siempre,
Cada vez que el viento trae un olor a alcohol y a lluvia, me pregunto si hay cosas que no deberían dibujarse jamás. ¿Quieres volver a dibujarme? La pregunta sigue ahí, y yo tardo en apagar la mano que tiembla sobre el papel. Y mientras cierro los dedos alrededor del lápiz, pienso que algunas imágenes no necesitan ser vistas para existir. Basta con que un niño las ponga en un papel. Y basta ese papel para que la carne recuerde su forma.